Hola, buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra sesión del día de hoy. Esperamos se encuentren muy bien. Les habla Ingrid Vargas de la compañía Totus y para iniciar me gustaría contarles pues brevemente acerca de quiénes somos. Daniel, ¿me podrías regalar el siguiente slide, por favor? Gracias. Bueno, Totus es una compañía de tecnología especialista en soluciones de negocios para diferentes sectores del mercado. Actualmente proveemos software de gestión y plataformas de productividad y colaboración con el objetivo de simplificar el mundo de los negocios. También actualmente somos alrededor de 8.000 colaboradores, tenemos presencia en más de 40 países y experiencia con más de 30.000 clientes a nivel global. Nuestra casa matriz se encuentra en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y contamos con unidades propias en los países de México, Colombia y Argentina. Desde la unidad de Colombia atendemos a los países de Perú y Ecuador, donde también contamos con el apoyo de nuestros canales oficiales. Antes de comenzar, me gustaría presentar a nuestro invitado del día de hoy, el señor Daniel Shaposhnik, socio gerente de la compañía Yakarta y quien hoy nos acompaña en representación de la compañía Profix, la cual es una empresa canadiense desarrolladora de soluciones de Corporate Performance Management, con quienes Totus tiene una alianza para brindar recursos más avanzados en la gestión de la planificación del presupuesto. Del lado derecho de sus pantallas pueden encontrar un chat a través del cual los invitamos a hacernos llegar sus comentarios y preguntas, las cuales estaremos dando respuesta durante la sesión. Bienvenido, Daniel, te cedo la palabra y gracias a todos por su participación. Bueno, buen día a todos, gracias por este tiempo. Mi nombre es Daniel Sapochnik, yo soy titular de la consultora Yakarta de SRL. Nosotros somos, por un lado, partner de Totus y partner de Profix. Nos especializamos en todo lo que tiene que ver con Business Intelligence, con el producto específico de Totus, Good Data, y en todo lo que tiene que ver con Corporate Performance Management, con lo que es Profix, también representado por Totus. Básicamente lo que vamos a ver hoy es primero hacer una pequeña introducción en donde alineemos de qué se trata planificar y la problemática en que nos encontramos en todo lo que es el proceso presupuestario, entender un poco la arquitectura de Profix, ver algunas de las características principales y obviamente ver el producto. Lo que le pido es, ante cualquier duda, directamente a través del chat hagan la consulta en el momento. No esperemos al final de todo hacer una sesión de preguntas y respuestas, sino me parece más ágil hacerlo en el momento frente a alguna duda. Bueno, empecemos por qué entendemos planificar. La planificación consiste en el proceso de establecer metas y escoger la mejor manera de alcanzarlas. ¿Por qué hablo de proceso específicamente? Porque la problemática en todo esto es cómo llegar al proceso de planificar y no solo el control presupuestario. ¿Cómo expresamos esto en una empresa? Básicamente en planes operativos, por ejemplo, planes de venta, planes de gastos fijos, OPEX, marketing, recursos humanos, planes de distribución, planes de compra, toda la parte operativa de la empresa, y que en definitiva en un proceso de planificación y presupuestación va a estar representado al final de todo, se va a consolidar en un estado de resultados proyectados, un balance patrimonial proyectado y el cash flow proyectado. Si vemos en una empresa con algún tipo de complejidad y de cultura presupuestaria medianamente alta, veremos que vamos a arrancar con un proceso de definición de pautas, haremos un plan de venta en volúmenes, valorizaremos las ventas. De la valorización de las ventas van a surgir otros planes como acuerdos comerciales, cálculos incobrables, publicidad, impuestos. Lo que estoy poniendo es a modo de ejemplo, no digo que tenga que ser así el proceso presupuestario, estoy poniendo el ejemplo de un proceso presupuestario de una empresa real con una cultura presupuestaria media alta, perdón. Del plan de ventas en volúmenes, generaremos un plan de demanda, plan de producción, plan de compras. Por el otro lado, ¿qué vamos a hacer? Presupuestar los gastos fijos, toda la parte de sueldos, el CAPEX, mantenimiento.
De todo esto va a surgir, en definitiva, costos de producción, costos de distribución y costos de venta. Generaremos el stock valorizado. De todo esto surgirá un cash flow y el ida y vuelta en la necesidad de inversiones o de préstamos o de invertir financieramente. Y en definitiva vamos a generar un estado de resultados proyectados y un balance proyectado. Más que nada, todo esto lo muestro por el nivel de complejidad que puede implicar un proceso presupuestario en una empresa con un nivel de cultura presupuestario medio alto. ¿Cuál es el entorno actual en que nos encontramos? Primero, un ritmo de negocio en constante cambio. Si antes del COVID ya había cambios en todo el ritmo de negocios, a partir de este año, marzo, según en Latinoamérica, digamos, el COVID ha cambiado toda la forma de hacer negocios. Eso nos lleva a una necesidad de simulación. Por el otro lado, tenemos requerimientos de información en aumento, o sea, las empresas, por ahí las empresas multinacionales tienen que exponer en moneda local y también en moneda euro, dólar, una moneda fuerte. Por otro lado, nos pasa que los mismos conceptos presupuestarios, por ejemplo, el alquiler, tenemos partidas que tenemos que presupuestar en dólares, partidas en pesos, y al mismo tiempo las cuentas no se indexan por una única moneda. En un contexto inflacionario vamos a presupuestar muy probablemente moneda nominal y exponer en una moneda de gestión del presupuesto, de fecha fin del presupuesto, en donde por ahí determinadas cuentas se indexan de una manera y otras cuentas por otro índice completamente distinto. Esto va a hacer que tengamos distintas versiones del presupuesto, ya sea porque las assumptions que definamos, tipo de cambio, índices, formas de pago, sean distintas, como que los volúmenes y los niveles de gasto, los volúmenes de venta y los niveles de gasto también varíen, con lo cual vamos a generar un montón de versiones de presupuesto, o al menos dos o tres. Ya con eso solo nos genera una complejidad bastante fuerte, en donde habitualmente todo esto está soportado en planillas Excel. Entonces, ¿cuáles creemos que son las problemáticas a resolver en un proceso presupuestario? Las dividimos en tres grandes grupos de procesos, de funcionalidad y de reporting. Desde el punto de vista del proceso, una de las cosas que hay que resolver es los cronogramas con fechas límites. Habitualmente tenemos una fecha para presentar el presupuesto en el directorio o en los accionistas. Para poder hacer eso, cada sector va a tener que estar entregando en fecha, en tiempo y forma, el presupuesto de su área, el plan operativo de su área, ya sea de ingresos, de egresos, dependiendo del modelo presupuestario que se defina. Por otro lado, muchas veces tenemos workflow de aprobación. Pensemos en una empresa, por ejemplo, que tenga dos gerentes de producto y un director comercial, en donde tendremos cada gerente de producto plantee sus planes de venta, que se irán ida y vuelta hasta que el director comercial los aprueba, y una vez aprobado eso, recién va a ir al área de controlling para que lo integren al presupuesto integral. Planes operativos dependiendo de otros, por ejemplo, para poder armar el plan de distribución que va a tener la empresa, que vamos a tener definido bien los volúmenes de venta, cerrados en los planes de venta con los volúmenes que se van a definir en las distintas versiones de plan de venta que tengamos. Y por otro lado, hay que a veces definir la situación de budget y forecast, ¿no? O sea, en el budget tenemos todo el año presupuestado, en forecast, al tener meses en meses reales, definiremos si mantenemos las metas anuales o ya cambiamos las metas anuales en función de lo que pasó. Por otro lado, desde la problemática de resolver de la funcionalidad, como dijimos, vamos a tener que tener la posibilidad de definir múltiples escenarios o versiones, la necesidad de presupuestar en unidades, no solo la parte de ventas, sino muchas veces la parte de gastos. O sea, caso habitual que se da en empresas, en donde cada área planifica viajes y cada área define costos distintos para alojamiento, transporte.
en donde muchas veces, y para las empresas que quieren hacer presupuesto base cero específicamente, el tema de la posibilidad de presupuestar en unidades, definiendo bien cantidad de viajes que vamos a hacer y pensando y razonando el plan operativo es una posibilidad muy fuerte. Como dije antes, la posibilidad de presupuestar en distintas monedas, la posibilidad de consolidar distintas empresas de un grupo empresario con todas las reglas contables y normas contables de eliminación de cuentas y formas de consolidación de grupos empresarios, la posibilidad de hacer de partidas, presupuestarlas en forma centralizadas o descentralizadas. Caso típico, los gastos de sistemas, los casos de capacitación, en donde la capacitación puntual de cada, digamos, muy específica del área, la planifique el área, pero la capacitación global, quizás inglés, por decir algo, la presupuesta ya directamente el área de recursos humanos y la asigna a los distintos centros de costos, y la posibilidad de hacer distribuciones y o facturaciones internas. O sea, distribuciones, los casos típicos es si la empresa hace costeo en base a actividad o simplemente para distribuir de algunos centros de servicio a centros, a centros productivos. Por ejemplo, pues, sería el caso de la seguridad, en donde por una cuestión de control se presupuesta en un centro de costos, pero se distribuye a las distintas, al resto de los centros de costo, o facturaciones internas, caso típico, un comedor, en donde independientemente de los gastos del comedor, muchas veces se factura un valor por cápita. Después las necesidades que tenemos de simulación, de reporting. Por ejemplo, poder hacer simulaciones, el famoso what if, qué pasa si, la posibilidad de armar presentaciones, muchas veces la presentación de la evolución mensual o determinada de un presupuesto y el real no viene acompañada solo de planillas, sino con todo un documento indicando descriptivo de cómo fue, cómo se realizó la operatoria de la empresa, a qué se dedicó la empresa. Muchas veces cuando se hace una presentación a accionistas, hay todo primero un speech definiendo cómo fue la actividad y algo que no tiene que ver con números duros, sino con una descripción de la operatoria de la empresa y de los planes de la empresa, la posibilidad de definir KPIs, la parte de definir tableros en donde los podemos exponer directamente en un PowerPoint o directamente hacer nuestra exposición con los tableros y obviamente el control de real versus presupuestal. ¿Hasta acá alguna duda, algo? A lo mejor tenemos consultas. ¿Hay una consulta? No, al momento no tenemos consultas, Dani. Bueno, perfecto. ¿Cuál es la propuesta? Implementar una herramienta que facilite el desarrollo del presupuesto presupuestario, del proceso presupuestario, contemplando las necesidades de presupuestación de todas las áreas de la organización e integrándolos en una plataforma única. Ponemos acento en el proceso presupuestario porque la herramienta es una herramienta de generación del presupuesto, no solo de control presupuestario. ¿Sí? Es la gran diferencia que hay. Entonces, ¿qué es Profix? Profix es una empresa canadiense establecida en 1987, cuya casa matriz está en Toronto. Tiene subsedes o sucursales en lo que es Londres, Copenhague y San Pablo, con más de 3.000 clientes de todo tipo, clientes que hay acá en América Latina, clientes en Estados Unidos y Europa. ¿Y por qué Profix? Más que nada, los que ya nacen procesos presupuestarios saben el problema que implica integrar N planillas de cálculo, en donde los links se rompen, en donde integramos la planilla incorrecta, y todo lo que tiene que ver con el ida y vuelta. Profix tiene todo integrado en un único ambiente, el flujo de trabajo está controlado desde el sistema y hay auditoría de quién hizo qué cambios y se puede hacer una trazabilidad completa del proceso presupuestario. Y tiene toda la parte de poder consolidar toda la información de reportes corporativos
con todas las simplificaciones que tiene que ver entre cuentas interempresa y las reglas de consolidación contables. Bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata la arquitectura del producto. Básicamente, en Profits lo que vamos a armar es distintos modelos, genéricamente llamados cubos, pero en definitiva estamos hablando de modelos, en donde se van a integrar, cada modelo va a representar una parte del negocio que tiene, y las vamos a integrar en modelos finales para poder hacer la representación del P&L, el balance y el flujo de caja, en donde en cada modelo vamos a estar viendo una parte, un aspecto de nuestro negocio. Por ejemplo, un modelo de ventas, un modelo de producción, un modelo de gastos, que en definitiva van a terminar integrando el P&L, el balance y el flujo de caja. En donde, ¿qué características va a tener estos cubos? ¿Por qué los llamamos cubos? Porque vamos a estar hablando de dimensiones y cada dimensión va a definir una arista o un aspecto puntual del modelo que va a representar. Otra de las cosas que tiene la arquitectura en sí es que nos va a permitir definir determinados planes a un nivel de detalle menor que el que se va a reportear. Por ejemplo, un plan de recursos humanos o un plan de CAPEX, o un CAPEX, perdón, en donde vamos a estar quizás planificando persona por persona o puesto por puesto, pero nunca vamos a hacer errar el reporte y la consolidación va a estar a nivel de cuenta centro de costos, quizás. ¿Sí? Nos va a permitir un nivel de detalle menor. Ejemplos de modelo. Un modelo de venta en donde vamos a tener algunas dimensiones que van a ser obligatorias, como la de versión, tiempo, cuenta contable, y dentro de cuenta contable el concepto presupuestario. Esto que quiere, y vamos a definir otros específicos del modelo de ventas, por ejemplo, producto y canal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos distintas dimensiones, que a nivel del concepto presupuestario, cuando pongamos algún valor o hagamos un cálculo en ese modelo, vamos a tener que estar imputando para cada versión, cada mes, cada cuenta obviamente, producto y canal. ¿Sí? Modelos de distribución en donde vamos a tener armar, por ejemplo, por centro de distribución y zona de destino, o de gastos fijos, que es el más común, por centros de costo y toda la jerarquía que tenga que ver con centros de costo. Entonces, de los distintos modelos que tenemos, vamos a poder armar subconjuntos, digamos, de esos modelos que vamos a llamar data view, y esos data view los vamos a aplicar en formularios o templates que nos van a permitir tanto la carga del presupuesto como el armado de reportes. ¿Hasta acá alguna duda, algo? Al momento no hemos recibido dudas. Bueno, características que tiene Profix. Una importante que el ETL, o sea, todo el proceso de extracción, transformación y carga de datos, esté integrado. O sea, vamos a poder integrar nuestro sistema de presupuestación con nuestro ERP sin tener que acceder a una herramienta externa, sino con el mismo ETL que tiene la herramienta. Va a tener la característica de poder hacer planificación detallada, como decía, por ejemplo, planificación de nómina, el CAPEX o un plan de venta muy puntual a nivel producto por producto. Y en todo lo que tiene que ver con reportes, tiene en un mismo informe la capacidad de unir distintas cosas completamente distintas. Desde gráficos, poder hacer drill across, o sea, ir al ERP y ver el detalle de los comprobantes que fueron el actual, o integrar en el mismo reporte distintas visiones de, ¿cómo se llama? Del presupuesto, distintos aspectos del presupuesto. Otra de las características importantes que tiene el producto es el tema del report binder, que lo que nos va a permitir es unir
en un único reporte, por ejemplo, como les decía antes, documentos, por ejemplo, Word, con informes que surgen del presupuesto o del real, digamos, ¿no? O sea, según el informe que estemos armando, con los que nos va a permitir componer un informe tipo carpeta que va a poder ser, se va a poder distribuir a través de una lista de distribución, ¿sí? Bueno, si no hay consultas de la parte teórica, paso a mostrar el producto. ¿Correcto? ¿Sigo adelante? Por el momento sí, no hay consultas. Bueno, vamos a comenzar de atrás para adelante. Ya tenemos nuestro presupuesto armado, estamos haciendo la presentación frente al directorio, podemos mostrarlo desde distintas formas, ya sea en pantallas gráficas, ya sea directamente con PNL, con pantallas gráficas, con tipo PowerPoint, y presentamos nuestro presupuesto, el nivel de ingresos, el nivel de costos, cuáles van a ser los ingresos netos, el EBITDA que vamos a tener, los gastos de operación, por lo que queramos. Y empiezan las preguntas de siempre. ¿Qué pasa si? A ver, ¿qué pasa si por efecto del COVID nuestro volumen de ventas baja al 30%? Entonces vamos a poder empezar a simular. Fíjense que la operatoria es muy Excel, en donde compro venta. Le doy un refresco y veo a ver que de repente, manteniendo los niveles de gastos y con un 30% de, y con un 30% de la venta planificada, nuestro EBITDA cae a pérdida, vemos las variaciones de ingreso neto, o podemos variar, en vez del volumen, también vamos a variar el nivel de gasto al 70%. Esto que nos va a permitir es poder estar comparando nuestra versión de presupuesto planificada con una versión de simulación. La forma en que vamos a simular va a tener, y qué variables nos va a permitir simular, tiene que ver con el modelo presupuestario, el modelo de simulación que armemos en todo el proceso de implementación que se hace obviamente conjunto con ustedes. A partir de un modelo presupuestario que ustedes tienen, vamos a definir, bueno, queremos variar, vamos a querer como se llama, simular sobre determinadas variables. En función de eso se construirá el modelo para poder ver esto. Entonces, en este caso, vemos los resultados de la simulación. Acá definimos únicamente tres variables: aumento o disminución de los volúmenes de venta, aumento o disminución del nivel de gastos y variación del tipo de cambio. ¿Sí? O sea, es un modelo sencillo en donde acá nos dando la variación del plan original con el plan simulado bajo estas circunstancias, y esto acá lo mismo gráficamente. Entonces, esta es una de las características que va a tener Profix. Entonces, paso a contar operativamente qué es Profix o cómo se ve. La primera característica que vamos a tener en Profix es que nuestro, comillas, menú no va a ser el menú tradicional de un sistema, sino que nos va a mostrar las tareas que tengo pendientes. Se veo acá las tareas que ya cumplí y las tareas que tengo futuras. Entonces, dentro de las tareas que tengo pendiente, por ejemplo, vamos a empezar definiendo assumptions. Supónganse que acá definí tipo de cambio, condiciones de cobranza, condiciones de pago. Y la primera cosa que tiene el sistema es que lo que que si separa el grabar algo con decir terminé la tarea.
Entonces, vamos a definir en este momento acá una acción diciendo, terminé la tarea. Entonces, pongo algún comentario y doy por terminado esta tarea. Entonces, ¿qué va a pasar en mi pantalla? Fíjense que desaparece de las tareas que tengo pendientes y aparece como una tarea ya realizada y que no me permite abrirla. ¿Por qué? Porque la determinación, hasta que el administrador del proceso presupuestario no reabre esa tarea va a estar, ¿cómo se llama?, cerrada. Esto que nos permite, como decíamos antes, el tema de poder, al definir todo el workflow del proceso presupuestario, definir tareas que dependan unas de otras. Entonces, cuando termino esta tarea, se va a habilitar, va a pasar de la pantalla de futuro, del área de futuro al área actual de tareas pendientes, la tarea que se puede comenzar a hacer porque se terminó otra. Entonces, hay distintos tipos de interfaces. Esta es la interfaz que manejamos de escritorio. Tenemos una interfaz del sistema de interfaz web, en donde vamos a tener, por ejemplo, distintos tableros, vamos a poder dar anuncios, acá planificar las tareas pendientes. Simplemente una es una interfaz web, otra es una interfaz de escritorio. Entonces, vamos a ver, a poder trabajar ya operativamente. Por ejemplo, estamos en un plan de egresos, perdón, plan de ingresos, vamos a definir acá, por ejemplo, un plan de ingresos, en donde estamos acá en una situación en donde estamos viendo una revisión del presupuesto, donde las columnas tengo definido cuál fue para el plan de ingresos, toda la parte, el plan, total año plan. Tengo la primera revisión en donde enero, febrero y marzo son reales y por ende no los voy a poder modificar. Y después tengo la proyección abril-diciembre, en donde, ¿qué puedo hacer? Yo puedo decir que en mi revisión mantengo el 1.800.000 anual, mantengo el 1.800.000 que tenía planificado para el año. Entonces el sistema va a decir, a ver, ¿cómo quiere distribuir en los meses que quedan? Le puedo decir en forma igual, o basado en los números que ya tiene en la planificación mensual, o basado en en cualquier otra distribución que quiera hacer. Vamos a decir la forma más sencilla, que sea pareja. Entonces, fíjense que me cambió los números mes a mes para que el valor total de la revisión, mantenga los objetivos que tenía a nivel año. ¿Sí? Otra de las cosas que tiene el sistema es la posibilidad de trabajar tipo Excel. O sea, yo poder poner acá algún número y trabajar con copia y pega. Copiar y pegar. Puedo entrar acá y decirle que ajuste el presupuesto en un 20%. De vuelta, como lo estoy poniendo a nivel de total año, cómo lo distribuyo, y acá va a aumentar el 20% en todo. Fíjense que en este modelo, por ejemplo, para la parte de comisiones definimos lo que es dólares y pesos, y de acuerdo a las assumptions del tipo de cambio, me va a estar tomando el total de comisiones que estoy cobrando entre los dólares, estoy presupuestando en dólares, por el valor de la cotización más los pesos, me va a dar el total de comisión que tengo. El total, en este caso, de la cuenta que tengo. ¿Sí? Entonces,
¿Hasta acá alguna duda, algo? Sí, tenemos una consulta que dice, ¿esto también serviría para un modelo de importación desde el desembarque hasta la llegada del almacén? Sí, perfecto, exactamente. A ver, voy a mostrar ejemplos, por ejemplo, raros, o, perdón, complejos, no raros. No voy a poner palabras que no corresponden. Es- un segundito que encuentre cuál es la pantalla. Un minuto, ¿eh? Acá. No es esto. Es esta la pantalla, perdón, ¿eh? Por ejemplo, acá estamos haciendo una planificación de eventos, ¿sí? En donde vamos a estar una sala de teatro, ¿sí? En donde vamos a estar definiendo los distintos shows que tenemos, ¿sí? Vamos a definir la cantidad, vamos a definir, por ejemplo, las distintas ubicaciones que tenemos, la ubicación, el precio que tiene cada ubicación, la capacidad, cuántas entradas de estas se dan de cortesía, y vamos a definir cuatro escenarios, uno pesimista, uno probable, uno optimista, y cuál sería el lleno total, en donde definíamos, por ejemplo, los porcentajes de ubicación de lleno que tengamos en cada uno de los escenarios, y por ende vamos a definir cuál es la taquilla, la cantidad de shows, y eso nos va a dar, por ejemplo, el nivel de ingresos en cada uno de los escenarios. Y por otro lado, vamos a empezar a definir cada uno de los costos asociados. O sea, el costo de talento, o sea, cuándo va a salir el calle del artista que va a venir, publicidad, con cada una de las cuentas, logística, producción, toda la parte de costos de personal, y en definitiva vamos a llegar a una utilidad determinada, a los gastos variables y gastos fijos, y una utilidad determinada en cada una de los escenarios. En donde, si yo acá varío, por ejemplo, y digo que en el escenario pesimista voy a tener un 40% y no un 35%, solo en estas capacidades y en la otra va a seguir al 50 y lo actualizo, me va a estar variando todo. Estoy con la red bastante lenta, así que les pido disculpas. Y me va a estar haciendo una simulación de cada uno de las distintas, de cómo va a estar cambiando este escenario. Lo que quiero mostrar básicamente es que el modelo de presupuestación que estoy armando acá, que en este caso es un modelo completamente operativo, después va a impactar en mi caso, en mi P&L, cash flow y todo lo que deriva de esto. Entonces, la respuesta para el modelo de seguimiento de embarcaciones, sí, se puede armar todo el modelo con esto. Presupuestariamente y después, obviamente, si se pueden obtener los datos del real, seguir el real de esto. ¿Sí? Entonces, volviendo un poquito a ¿contestada la pregunta? Me parece que sí, porque no nos han comentado algo adicional al respecto. Bueno.
Tenemos otra consulta Entonces, que dice, sí, ¿puedo presupuestar la compra de inventario según las ventas? sí, sí, claro. O sea, se puede armar un modelo en donde, en función de definir la, digamos, si es una empresa productiva, un poquito más complejo, si es una empresa revendedora, es más sencillo, en donde en función de las ventas se define y se va hacia atrás y se puede armar un modelo de lo que sería una especie de MRP para definir las compras. ¿Sí? Tengamos en cuenta que la herramienta tiene un fin presupuestario, no tiene la intención de sustituir una planificación de supply chain. ¿Sí? O sea, nos va a permitir presupuestariamente tratar de definir cuáles son las compras que necesitamos tener para poder cumplir el plan de ventas, definir algunos niveles de stock que queramos tener, pero no va a querer sustituir a una planificación, una MRP2 de un supply chain, sino va a definir cosas a nivel de un plan presupuestario. ¿Sí? Entonces. Tenemos otra consulta que dice, ¿el diseño de esos modelos tiene costo o el usuario los puede construir? A ver, es un mix. Hay una capa en la implementación. La idea, una de las características fundamentales de Profix es que no necesita programación. La construcción de los modelos las pueden hacer los usuarios, especialmente usuarios financieros. ¿Sí? Esa es la característica principal. Habitualmente, los proyectos que armamos tienen que ver con armar uno o dos modelos nosotros con el usuario y, luego, y hacer una capacitación con el usuario, un mentoring para que después pueda seguir el usuario solo. Pero desde el punto de vista técnico, la gran facilidad que tiene Profix es que no necesita el programación. O sea, en una de las herramientas que vamos a ver por acá, que es el Model Manager, nos va a permitir definir los distintos modelos y dentro de cada modelo, cada uno de los conceptos y, por ejemplo, definir para una versión determinada las distintas dimensiones que tiene un modelo, los conceptos que tiene un modelo, vamos a explotar todo. Entonces, vamos a ir a ver el editor de fórmulas, vamos a verlos de una forma más sencilla. En donde, ¿qué vamos a estar armando? Acá tenemos funciones y vamos a decir, por ejemplo, no sé, que este caso tiene que ver con la, digo, cualquier cosa, estoy poniendo cualquier cosa. El aumento de la disminución por este concepto. ¿Sí? Entonces, y acá tenemos distintas, un montón de funciones que nos va a permitir armar nuestro modelo y nuestra forma de cálculo, como se llama, como si fuese un Excel. Básicamente, que vamos a estar armando, vamos a aplicar sobre todos nuestros conceptos que definamos en, en este modelo, poder aplicar fórmulas y estas fórmulas, cada concepto lo vamos a definir cómo queremos que se calcule. Sí, en forma, para una versión puede ser un input, pero para otra versión puede ser un cálculo. Por ejemplo, si estamos en un país inflacionario y tenemos que nuestro presupuesto lo cargamos en valores nominales, pero lo expresamos en valores de fin del presupuesto, de fin del periodo presupuestario, obvio, el cálculo del presupuesto nominal va a ser un input, pero el cálculo de la fórmula de cálculo del presupuesto de la versión de exposición va a estar dada ese valor de input por el índice que querramos inflacionar este presupuesto. ¿Sí?
¿Contestada? Bueno, ¿qué otras características va a tener digamos, el uso del proceso presupuestario, por ejemplo? El que vamos a poder cargar, por ejemplo, detalles. Digo, hacer un otro. ¿Qué vamos a decir? Ojo, vamos a hacer un ajuste por X motivo y vamos a poner, no sé, menos 30.000 y acá vamos a poner más 150.000. Vamos a salvar. Y esto me va, obviamente, bueno, acá lo tengo. Y acá me cambió tanto el valor de enero como el valor de febrero. ¿Sí? Nos va a permitir tener un detalle de de cómo llegó a este número o a los ajustes que haga este número. Voy a poder agregarle comentarios a la celda. Ojo, este número no está validado. Vamos a poder, por ejemplo, vamos a poder ir, por ejemplo, a hacer lo que se llama un drill across y ver este número, que puede ser de un real, de un actual, o sea, del real, cruzar al ERP y poder ver detalle por detalle cómo se llegó a este número. Para toda la parte especialmente de control presupuestario, esto es muy, muy importante. Otra de las posibilidades que tiene el sistema es, como les decía antes, la posibilidad de armar un plan detallado. Esto no tengo ninguno, vamos a buscar acá algún plan detallado. Bueno, no tengo armado ninguno. Bueno, perdón, ahora busco un plan detallado. Otra posibilidad que tiene la herramienta, como les decía, era el seguimiento de todo lo que es el workflow del proyecto. Entonces, en el Workforce Manager vamos a ver un proyecto específico y qué vamos a estar definiendo. Por ejemplo, fecha de inicio del proyecto, vamos a dividir en actividades. Cada actividad va a estar dividida en tareas. Vamos a definir quién es el responsable de esa tarea, cuándo es la fecha de vencimiento de la tarea, con qué formulario se va a hacer. Vamos a tener distintos tipos de tareas en donde puede ser, vamos a crear alguna acá, en donde el tipo de tarea puede ser una tarea de aprobación, simplemente un recordatorio de hacer algo, ejecutar un proceso, por ejemplo, un proceso de distribución de centro de costos de servicio a centro de costos productivos, llamar a un web service, o sea, un montón de procesos que se necesitan, que se pueden necesitar en el proceso presupuestario. Los más habituales son los procesos de distribución. Y voy a estar diciéndole, por ejemplo, que cuál es la condición de inicio de una tarea, por ejemplo. Cuando esté, si depende de otra,
que se ejecute cuando esté terminada la otra tarea, o en algunos casos directamente que no tiene ninguna condición, que se empiece a hacer cuando arranca el sistema. Esto que nos va a permitir tener un análisis del estatus de cada una de las tareas. Vamos a estar viendo tipo un project en donde vamos a ver el estado de cada tarea, en cuáles tengo pendientes, cuáles no, para poder hacer el reclamo correspondiente. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, algo? Por ahora no tenemos preguntas adicionales, Daniel. Bueno, entonces, la otra cosa que íbamos a tener para poder mostrar son distintos tipos de reportes, por ejemplo. O sea, la herramienta va a permitir armar reportes de este estilo, en donde tenemos, por ejemplo, nuestro estado de resultados, el EBITDA, el EBIT, viendo el actual, la última revisión, el nivel de desvío, o eso. Vamos a ver algún otro reporte o el armado de un cash flow. ¿Sí? En donde tenemos los saldos de inicio y la proyección de las cobranzas y las ventas en función de lo que hayamos definido, como se llama, en nuestras assumptions. Entonces, la verdad tiene una potencia de consulta muy fuerte. Características que vamos a poder salir es directamente ver reportes, por ejemplo, lo que decía el report binder, un reporte de este estilo, en donde tengamos una tapa, toda una parte de texto diciendo de qué se trata la empresa, qué hizo la empresa, cuáles son los planes, y incorporado reportes que surgen del sistema. ¿Sí? Daniel, tenemos otra consulta que dice, ¿estos informes se pueden generar multimoneda? Sí, o sea, a ver, eso depende siempre del modelo. O sea, si uno puede definir, por ejemplo, que en los factores de conversión definir un plan que se exprese en moneda. Cuando uno define la dimensión versión, una de las cosas que define es en qué moneda lo va a expresar. Entonces, lo que uno va a hacer es justamente poder convertir un plan que se cargó determinados conceptos en pesos, determinados conceptos en dólares, y ese plan puede tener una versión que se exprese en pesos, una otra versión que se exprese en pesos indexados y otra en dólares, euros, lo que sea. Según siempre, por eso es importante toda la definición de assumption y lo que nos va a permitir poder tener distintas assumptions en función de la variación del tipo de cambio, va a expresar el presupuesto en distintas monedas. En algunos casos, inclusive, vamos a tener que estar, si hacemos toda la parte de presupuestación patrimonial, vamos a tener que estar haciendo el cálculo de también resultados por diferencia de cambio, ¿no? Va a tener que haber diferencias al reexponer los saldos de la parte de activos y pasivos de las cuentas financieras, nos va a dar una utilidad o pérdida en función de los tipos de cambio que definamos. Entonces, por ejemplo, vamos a poder definir distintos tipos de reportes. O sea, fíjense que es muy similar a Excel. Esto lo vamos a poder
exportar directamente. Otra de las características importantes de la herramienta es que va a permitir trabajar lo que se llama offline, o sea, generar una planilla, un modelo, distribuirlo a un modelo de carga, ¿no? Distribuirlo a determinados usuarios, ellos llenen ese Excel y al dejarlos en un directorio el sistema ya sabe que lo puede tomar e importar en forma automática. Lo que hablaba del Report Binder es esto de la posibilidad de definir distintos documentos e informes que son propios del sistema. Fíjense que acá estamos uniendo 2.2 con informes que surgen del sistema y le vamos acá a definir una lista de distribución. La otra cosa que va a tener la herramienta es la definición de, por ejemplo, toda la parte de procesos, en donde vamos a poder definir un montón de procesos que nos van a servir y que vamos a poder automatizar desde la distribución, el, el cálculo de un proceso determinado, la exportación de información a otro sistema, la importación de información, cálculos para determinar el valor de una cuenta que puede ser compleja, eh, hacer distribuciones y facturaciones internas. O sea, tiene bastante, digamos, una posibilidad bastante completa. Y bueno, después son cosas más técnicas que no quiero meterme en esto. Cuando hablamos de modelos, hablamos de justamente estas dimensiones. Poder definir versiones, en donde, por ejemplo, en una versión de revisión le estoy diciendo que a partir de una fecha determinada es ¿cómo se llama? Es carry forward de lo que viene, o sea, el carry forward, o sea, es un carry back de lo que viene de otra versión, en este caso del actual. La revisión empieza, una revisión 01 va a empezar a partir de abril y le voy a estar diciendo que de enero, febrero, marzo lo tome del actual, de la versión actual. Y después voy a estar definiendo el tipo de regla que me va a permitir a mí hacer en la parte, en una versión, las distintas versiones de cómo se calcula algo determinado. ¿Sí? El actual viene de una manera, el plan de otra, la simulación va a ser a través de una fórmula. Después tenemos modelos distintos, o sea, formas de presentar la información, por ejemplo, esta es una. Antes se lo había mostrado la posibilidad de definir los distintos tableros. ¿Qué pasó? Poder definir para cada usuario un tablero en donde esté mostrando cosas distintas, ¿no? O sea, uno o varios tableros. Obviamente está toda la parte de seguridad, puedo hacer anuncios, integré. O sea, la idea es poder integrar todo el ambiente de presupuesto en un único lugar, ¿no? En donde no existe el concepto de menú como sistema, sino acá vamos a estar viendo las tareas pendientes de nuestro tablero y definir un montón de cosas, ¿no? O sea, para eso vamos a tener, obviamente, un montón de herramientas para poder armar esto. A ver, más o menos hasta acá era lo que quería mostrar. No sé si hay preguntas puntuales. No, ya no tenemos, pues por lo menos al momento, más preguntas.
Bueno, más o menos era la idea de qué es lo que hace la herramienta y qué es lo que nos va a permitir hacer la herramienta. Eh, no sé si quieren ver alguna cosa puntual. Puedo mostrarles la parte de lo que es programación detallada, planificación detallada. Digamos, uno acá va a poder armar a nivel de detalle persona por persona que va a estar trabajando, todo cuál va a ser su marcha de cálculo, definiendo cada uno de los cálculos que voy a tener, definiendo qué es antigüedad, qué es cargas sociales, y en cada uno estar definiendo la forma, el método de cálculo que va a tener cada uno. Sí, voy a estar definiendo distintas fórmulas y condiciones para definir el cálculo y que me va a permitir definir a partir de un valor, por ejemplo, el valor de carga del sueldo, cómo se derivan el resto de las cuentas que, que derivan de ese cálculo. Eh, a ver, no sé, me parece que con esto estamos viendo, ya prácticamente hicimos un pantallazo, obviamente muy global de todo lo que es la herramienta, ¿no? Sí, perfecto, Daniel. Muchas gracias entonces por tu presentación. No sé si tal vez me puedes regalar el slide donde tenemos los números de contacto de TOTUS. Perfecto. Un segundito. Ingrid, hay dos preguntas en el último minutito de José Luis Charcape. ¿Quieres que las lea? Sí, por favor, acá no las detallo. Ah, listo. Ok. Daniel, nos preguntan si tienen un tablero de control de importaciones. A ver, tenemos que pensar Profix como un gran Excel vacío, ¿sí? En donde lo que se hace se modeliza el control, digamos, cada cosa. O sea, por defecto, Profix no trae nada, solamente trae la posibilidad, la forma de modelizar. Entonces, sí va a poder armar un modelo de control de presupuestación, de importaciones. Sí, asumo que está hablando de todo el cálculo de análisis de cuánto sale toda la parte de nacionalización de las importaciones, en qué estado están. O sea, eh, Profix como si es un gran modelador, ¿sí? Entonces vamos a hacer modelos para poder controlar y presupuestar las importaciones. No es que viene preestablecido. Nada de lo que mostré está preestablecido en Profix, sino que en el proyecto de implementación de Profix, lo que se hace es se modeliza en función de los modelos presupuestarios o el modelo de control que quiera armar la empresa. ¿Sí? ¿Está o alguna? Veo que acá hay otra duda que dice, ¿la data de un TSI puede anexarse al reporte de resultados? Eh, a ver, la data toda se puede importar y anexarse como se llama, al reporte de resultados. O sea, uno puede armar ahí desde un reporte ad hoc o importar esa información, ponerla dentro de lo que se llama un data view, un modelo, y armar un reporte uniendo toda la parte con el estado de resultados. De hecho, hay, a ver,
justamente les voy a mostrar algún informe en donde está trabajando todo con indicadores. ¿Dónde está? No, no era este lo que quería. La por cantidad. Los resultados. Entonces quiero en donde podemos armar y calcular todos los indicadores dentro del mismo reporte. O sea, no es solo, o sea, se trabaja como si estuviésemos trabajando en Excel, en donde puedo decir tal cosa con tal cosa, que se define en un minuto que tarda en subir en mi máquina las cosas. ¿A eso se refería? No tenemos un comentario adicional. O sea, por ejemplo, acá estamos definiendo como un estado, toda la parte de cash flow, estado de resultados, con indicadores, por ejemplo. Acá estamos armando todo, por ejemplo, un estado de resultados por distintos sectores en donde puedo estar calculando resultados, seguir abriendo y jugando. Perdón, algo que no mostré que tiene la herramienta, la verdad, que es fundamental, es la posibilidad de ir navegando y analizando la información. Lo di por asumido, pero entonces, abrir todo lo que es ventas netas, abrir el año e ir abriéndolo mes a mes. Donde cada cuota lo puedo llevar a mes por mes. Todo lo que es utilidad neta, ir abriendo y llegando a la información a nivel más de detalle. Entonces, que nos va a permitir un número ir analizándolo detalladamente, mes a mes, concepto por concepto, hasta llegar al número, al mínimo detalle. ¿Se entiende? Esa es una de las posibilidades que tiene el software que les pueda permitir navegar ¿cómo se llama? Y analizar la información a un nivel de detalle mínimo. Algo. No sé, ¿alguna otra consulta? Esa fue nuestra última consulta, Daniel. Bueno. Por mi parte, nada más. Les agradezco el tiempo. Ojalá que les haya servido, les haya sido útil. Perfecto, muchas gracias entonces por tu presentación. A nuestros asistentes me gustaría comentarles que les estaremos enviando un email de agradecimiento con un enlace a la grabación de este webinar para que lo puedan ver nuevamente si así lo requieren o compartirlo con quien gusten. Y en caso de que tengan alguna consulta, pues quedamos atentos en nuestra página web y también a las líneas telefónicas que ven en pantalla, así como a nuestro correo electrónico de Totus Latam,
info@totus.com.br. Gracias a todos ustedes por participar, gracias a ti, Daniel, por la presentación y nos veremos en una próxima sesión. Que tengan muy feliz día. Gracias.